Hoy sigue habiendo pescado, sobre todo en las grandes superficies, un poco menos, algún hueco en los establecimientos más pequeños. Son estos últimos los que no saben con certeza si mañana en el mercado podrán proveerse de género. Las protestas continúan y el de la pesca es uno de los sectores más afectados. Hola, ¿cómo están? La propuesta del Gobierno para subvencionar con 500 millones de euros el gasóleo de los transportistas no solo no ha convencido a los convocantes del paro, sino que ha sumado a las protestas a más asociaciones, entre ellas una de las grandes, FENADISMER. Nosotros, mientras estas medidas no se concreten y sean efectivas y suficientes para sacar a los transportistas de la situación de crisis en la que ahora se encuentran, vamos a mantener la inactividad. ¡Somos transportistas, no terroristas! Lejos de desconvocar estos paros, la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte prepara nuevas movilizaciones. Exige al Gobierno que le reciba y está dispuesto a reunir en Madrid este viernes 3.000 camiones procedentes de toda España. Y el Gobierno no se mueve del no les van a recibir bajo el argumento de que no son representantes legítimos. La ministra de Transportes pide al sector confianza porque, dice, el Ejecutivo está dispuesto a limitar el precio de los carburantes si Europa lo permite. ¿Qué más acaba de decir el Gobierno, Sara Ayuso? Estamos pendientes de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, de esas posibles valoraciones que haga la ministra portavoz a este conflicto. Isabel Rodríguez todavía no se ha referido expresamente a la huelga de transportistas, pero ha hecho una llamada a la necesaria unidad para afrontar las consecuencias de la guerra de Putin. Y se dilatan los plazos para la investidura de Fernández Mañueco. La primera fecha que se barajaba, la de este viernes, se da casi por descartada. Y más después de escuchar a Vox, que la supedita a que antes se acuerde el reparto del Gobierno, que no está cerrado. Hay asuntos en los que hay que tener un compromiso previo, por ejemplo, en recorte del gasto público. En lo que en estos momentos están recibiendo los sindicatos en toda España, pero también en Castilla y León, que es una barbaridad. Se anunció con polémica en su día y ahora se aprueba en un momento de escalada de precios para todos. Es el bono cultural de 400 euros para quienes cumplen 18 este año. Está bien, porque al fin y al cabo vas a acabar yendo a cosas que no ibas de antes. Para conciertos, el cine. A lo mejor con 18 años lo valoras, pero luego entre 20 años quieres ir a los museos y dices, ostras, pues tendría que haber aprovechado. Y hoy les enseñamos el radar más discreto que tiene tráfico. En poco más de 2 horas, con este control, los agentes multaron a 40 conductores. El exceso de velocidad causa muchos de los accidentes en carreteras convencionales, datos que la nueva ley de tráfico pretende cambiar. Hoy vemos lluvia en algunas provincias y mañana nieve en cotas altas. Eduardo. Efectivamente, Alejandra. De hecho, esta tarde tenemos avisos por parte de la Agencia Estatal de Meteorología por acumulados en Ávila y Segovia de hasta 40 litros en 12 horas. Y el pronóstico para esta tarde nos sigue hablando de esos cielos encapotados con precipitaciones más persistentes en el sur que se extienden de forma más débil a otros puntos de la geografía. Precaución, una jornada más con esas fuertes rachas de viento y todo ello con unas temperaturas máximas que se vuelven a acercar a los 15 grados. La primavera ha llegado con agua, ya lo han visto, y hoy entramos en uno de los laboratorios que certifica la calidad del agua que consumimos. La que encontramos al abrir el grifo y la de zonas de baño como los embalses. ¡Transportistas, no terroristas! ¡Somos transportistas! Así, en la cúpula del Milenio en Valladolid, con esta concentración, los transportistas dejan claro hoy que su protesta continúa, que sigue el paro. Es más, estudian sacar los camiones a la calle de nuevo, como hicieron ayer, y llegar hasta Madrid este mismo viernes, en una gran movilización nacional a la que podrían sumarse otros sectores, como ganaderos y agricultores. Ahora están a la espera de gestionar los permisos. Sí que queríamos dar una vuelta o reivindicarnos un poquito, pero bueno, en lo que no nos den los permisos, que parece que cuesta que nos les den, pues no podemos hacer nada. Porque queremos hacer todo legal, que conste que nosotros no somos ni delincuentes ni nada, todo legal, coordinado, y no vamos a hacer mal a nadie. Que lo tenga muy claro la ministra. Todo esto mañana mismo se acaba. Mañana mismo se acaba. Si ella diera
el brazo a torcer, pero no le quiere dar. De momento no es así. El Gobierno ha puesto sobre la mesa medidas al sector, un fondo con 500 millones de euros para ayudar al transporte. Evita así la rebaja de impuestos que pedían, pero no se sabe ni cómo ni cuándo se habilitarán estas ayudas. Esto ha hecho que varias patronales se hayan sumado al paro. Hoy estaban llamados a secundar esta huelga el 65% de los camiones. Teniendo en cuenta el parque ahora mismo que hay de camiones que operan en el transporte por carretera en España, que son aproximadamente 400.000 vehículos, una simple regla supondría que estos 500 millones de euros que se ofrecen por parte del Gobierno no llegarían a cubrir ni siquiera el sobrecoste de un mes que soporta ahora mismo un transportista como consecuencia de la subida incontrolada de los precios de los carburantes en el último año, en los últimos 2 meses. 8 días después de que los motores parasen, el Gobierno da un paso al frente. Vamos a aplicar una bonificación en el precio del gasóleo profesional para que esta medida tenga un impacto real y efectivo y vaya directamente a los transportistas. Aunque todavía no está claro de cuánto será ni cómo se hará. Y precisamente esa falta de concreción no ha sentado nada bien y ha hecho que otras asociaciones se sumen al paro. El Gobierno espera a la decisión europea de los próximos días. Nos hemos emplazado a una próxima reunión este mismo viernes para dar con mayor detalle y absoluta concreción cuál va a ser el importe de ese descuento. En países de nuestro entorno la ayuda es de 15 céntimos en Francia, 25 en Italia o hasta 30 céntimos por litro en Portugal. En España estos incentivos los asumirán Estado y petroleras. El Ejecutivo esquiva la rebaja de impuestos que pedían los convocantes y a cambio pone sobre la mesa que la devolución del combustible profesional sea mensual y no trimestral como hasta ahora. Nosotros estamos decididos a adoptar el próximo día 29 un paquete de medidas eficaces que nos permitan reducir el precio de la electricidad, del gas y de los carburantes. Además promete seguridad para que la cadena de suministro no se rompa. Este paquete de ayudas iría incluido en el Plan Nacional que el Gobierno quiere que entre en vigor el 1 de abril. Bueno, pues en estos momentos comparece la ministra portavoz, Sara Ayuso. ¿Se ha referido a este asunto? Pues no se ha referido expresamente a la huelga de los transportistas, pero sí ha hecho una llamada a la necesaria unidad para afrontar las consecuencias de la crisis de Ucrania. El Gobierno defiende las medidas propuestas hasta ahora y pide tiempo y confianza hasta la aprobación del Plan Nacional de Respuesta a la Guerra el próximo martes. Eso sí, crece en el Gobierno la preocupación ante la prolongación de estos paros y el posible desabastecimiento de productos de primera necesidad. El Gobierno tiene puestas sus esperanzas en el Consejo Europeo de pasado mañana para contener los precios, aunque Pedro Sánchez teme que los 27 no atiendan sus demandas. Así lo ha expresado en una entrevista en el Financial Times, ya que en el orden del día de la cumbre no estarán las propuestas españolas de limitar el precio del gas en 180 euros ni desacoplar el gas en la factura eléctrica. Sánchez se ha reunido hoy en Moncloa con directivos de las principales compañías eléctricas para estudiar medidas que abaraten el coste de la luz. Hoy Alberto Núñez Feijóo ha cuestionado al presidente del Gobierno que delegue en Europa toda la responsabilidad de contener los precios. Ha comparecido de urgencia en el Parlamento gallego. Na pandemia, o Goberno central escudouse nas comunidades autónomas e agora escúdase na Unión Europea. A emerxencia realmente era diferente, pero a resposta nacional é a mesma, é dicir, ningunha. El Gobierno se inclina de momento por ayudas cuando con las comunidades se habló en La Palma de impuestos, de bajarlos. Los expertos, sin embargo, creen que la solución no debe limitarse tan solo a eso. Los remedios tienen que ser inmediatos. Y no es un tema de bajar o de subir impuestos, es un tema de reducir inmediatamente el coste que tienen las empresas y los ciudadanos para que al cabo, cuando empieza a normalizarse la oferta y la demanda y empiezan a normalizarse las políticas estructurales que tienen que hacerse, pues vuelvan otra vez a subirse, porque también está una cosa claro, la economía es un conjunto, es un círculo. Y de momento no hay graves problemas de desabastecimiento en las pescaderías. El de importación está llegando sin inconvenientes. Y aunque es difícil encontrar ciertos pescados de menor tamaño, se está consiguiendo transportar la mayor parte. A veces se recurre incluso a vehículos diferentes a los camiones para evitar posibles piquetes.
En pescaderías como esta, de momento no está habiendo grandes problemas de desabastecimiento del pescado de importación. Está llegando aproximadamente al 90%. Lo que sí se está notando es falta de pescado procedente principalmente de Galicia y de Asturias. Falta pescado azul y sobre todo los pescados pequeños como los bocartes, las sardinas o los boquerones. La federación que representa a las pescaderías tradicionales y los mayoristas dicen que lo único que les está afectando de momento es la huelga de transportes, pero no la huelga de pescadores, porque sus efectos llegarán la semana que viene. Aún así, capean esta huelga de transportistas como pueden, por ejemplo, transportando el pescado en furgonetas en lugar de hacerlo en camiones. En el mostrador de las pescaderías no falta pescado. Y rodaballo, lubina, lenguado, la merluza, el rape, todo esto sí que ha llegado hoy, ha entrado hoy. Se estima que a las lonjas y mercados del país ha llegado un 70% del producto habitual. Eutiquio echa en falta variedad. Y luego también almejas, ostra, todo esto que nos viene de Cambados, Pontevedra, que nos lo mandan directamente, tampoco se atreven, porque vale mucho dinero y no se atreven a cogerlo y mandarlo en un camión y que te le dejen por ahí tirado. Todos los pescados de bajura que están amarrados también se está notando mucho. Los que se lo pueden permitir se desplazan hasta la costa para asegurarse de tener el producto. Al puerto de Santa María, a Burela, a Pasajes, nuestros propios repartidores han ido a buscar el producto. Lo estamos asumiendo nosotros, porque estamos poniendo nuestro propio transporte. Las grandes superficies también esquivan las consecuencias del paro, porque cuentan con su propia cadena de distribución. Eliminamos de la cadena posibles intermediaciones directamente de nuestra propia lonja, somos asentadores a los centros comerciales. La logística condiciona lo que cada comercio puede sacar a la venta. Los productos frescos van al día, ahora más que nunca. Desde la Asociación Agroalimentaria de Castilla y León aseguran que la huelga de transportistas está siendo especialmente tensa en Galicia, Extremadura y Andalucía. Vitartis prevé que los precios sigan subiendo y si la huelga continúa, el desabastecimiento también irá a más. La realidad es que el desabastecimiento ha llegado a llegar con algunos productos y esperemos que no sea mayor en los próximos días, pero si la solución no se resuelve, la escalada de preocupación, de desabastecimiento y de violencia seguramente también, esperemos que no, pero puede incrementarse. Donde de momento no hay desabastecimientos en las gasolineras de Castilla y León, como sí está ocurriendo en algunas de Levante. Las estaciones de servicio están haciendo todo lo posible por mantener los tanques de combustible llenos. Eso no quita que si en algún momento el paro de transportistas impide salir a los camiones cisterna de los centros logísticos, las estaciones tengan que echar el cierre. Actualmente no hay ningún problema de suministro, no han reportado nadie problemas de suministro en Castilla y León, pero estamos preocupados porque es probable que con la unión al paro de nuevos colectivos de transporte sí que pueda haber problemas de suministro en breve. Y ante la escalada de la inflación, mañana hay convocadas manifestaciones por todo el país. Una gran movilización aupada por los sindicatos, pero que han convocado agentes sociales de todo tipo. Protestan, como decimos, contra la subida de los precios. Eso será este miércoles, pero estamos en una semana muy movida porque el jueves será el turno de los estudiantes. Van a protestar contra la reforma educativa. Por la pandemia y que por lo tanto ha causado dentro del sistema productivo una serie de necesidades nuevas a las cuales los empresarios se tienen que adaptar, necesitan crear nueva mano de obra y por eso se empieza a reformar el sistema educativo. Esta reforma que se presenta como un avance no es un avance para nosotros, la clase trabajadora, sino que es un avance para ellos, los empresarios. Sigue sin estar cerrado el acuerdo para el gobierno de la Junta entre Partido Popular y Vox porque no se están cerrando solo las carteras. Vox está reclamando bajar al detalle de asuntos concretos en el programa, como la reducción del gasto y las subvenciones a los sindicatos. No son buenas. El portavoz de Vox reclamaba este lunes calma en la negociación del Gobierno y lo ratifica ahora su presidente. Hay asuntos sin cerrar que quiere tener atados antes de la investidura. Asuntos en los que hay que tener un compromiso previo, por ejemplo, en recorte del gasto público, en lo que en estos momentos están recibiendo los sindicatos en toda España, pero también en Castilla y León, que es una barbaridad. Negociación hasta el límite, como ya hizo antes de la constitución de las Cortes. Pensaban que íbamos como los demás, con un tira y una floja. Y nosotros
no hemos aflojado en ningún momento. Abascal dice que es consciente que su peso en la coalición es menor que la del PP, pero no desiste de algunos de sus objetivos más polémicos. Y vamos a hacer todo lo posible para que se hable de violencia intrafamiliar y no de violencia de género. En cuanto a las carteras y los nombres, hoy ABC habla de las de Agricultura, Cultura y Empleo e Industria. Que caiga la Consejería de Empleo en Vox, desde luego no es buena noticia para la Unión General de Trabajadores. El acuerdo en Castilla y León, dice Abascal, es como un proyecto piloto para el resto de España, pero sí es útil. Si el Partido Popular incumple flagrantemente los acuerdos con Vox o dentro de unos meses se ve que el acuerdo es inútil para un cambio de rumbo en Castilla y León, a nosotros no nos temblará el pulso a la hora de abandonar un gobierno si vemos que es ineficaz. Asegura que una parte de su programa tiene que cumplirse. A esta hora no hay fecha confirmada para la sesión de investidura. La del 25 pierde fuerza porque los plazos para que se convoque a estas alturas ya están muy ajustados y cobra peso el que pueda ser el lunes 28 de marzo. En cualquier caso, Vox ya dejó ayer claro que no ha lugar a las prisas. El Congreso del Partido Popular es el primer fin de semana de abril y Castilla y León quería ir con los deberes hechos. Y hoy el presidente de las Cortes ha venido también a recordar su potestad a la hora de marcar los tiempos. El presidente de las Cortes ha confirmado hoy que no convocará la mesa y la Junta de Portavoces hasta que Partido Popular y Vox tengan cerrado un acuerdo para el Gobierno de Castilla y León. Los plazos de la Cámara marcan que deben pasar 24 horas para la convocatoria de la mesa y después deben transcurrir otras 48 horas para que se celebre el pleno de investidura. Esto implica que esta sesión de investidura ya no será este viernes, porque a estas horas os podemos confirmar que no está convocada la mesa. Como pronto, la sesión de investidura de Alfonso Fernández Mañueco se realizará el lunes y para ello el presidente de las Cortes tendrá que fijar la mesa este mismo jueves. No se ha convocado todavía ni la mesa ni Junta de Portavoces. Estamos un poco pendientes de intentar hacerlo, pues bueno, todo a la vez, de la forma más normal posible y bueno, pues ya os digo que en breve plazo esperemos que ese acuerdo en el que están trabajando para tener a los mejores pues salga adelante. Y tampoco conocemos aún la propuesta para reducir el dinero que reciben los grupos y que Vox y PP han incluido en su acuerdo para recortar gastos superfluos. Precisamente hoy, para reducir gastos, en la Comunidad de Madrid, Vox ha logrado que el Partido Popular apoye que los diputados de su Parlamento autonómico pasen de 136 a 91. Este cambio implica la reforma del Estatuto de Autonomía, por lo que además de sus votos van a necesitar los de otros partidos. La militancia del Partido Popular ha refrendado a Feijóo como nuevo líder del Partido Popular con el 99,6% de los votos. Ha recibido la confianza de más de 36.000 afiliados. Al líder gallego le han votado 21.000 afiliados menos que los que participaron en las primarias de hace 4 años, de las que salió Pablo Casado. Feijóo será proclamado formalmente presidente del PP tras la votación de los compromisarios en el Congreso Extraordinario del 1 y 2 de abril. Miramos ahora fuera de España. Estados Unidos teme que Vladimir Putin esté preparando ataques con armas químicas en Ucrania. Es la sospecha de Joe Biden mientras el ejército ruso sigue bombardeando ciudades ucranianas como Mariupol. Es la destrucción de un polígono industrial de Mariupol. El ejército ruso lo ha bombardeado al igual que sigue haciendo en otras zonas de esta ciudad del sur de Ucrania, donde 350.000 civiles permanecen atrapados. La ofensiva continúa en otros puntos del país, con ataques aéreos o de misiles sobre Kharkov, Odessa y Kiev, esta última con toque de queda para tratar de minimizar las víctimas. El ejército ruso ha difundido este vídeo con el avance de uno de sus convoyes de suministro en el nordeste ucraniano, donde dice que se ha hecho con el control de otras 9 localidades. El presidente ucraniano insiste en pedir una reunión en persona con Vladimir Putin y por primera vez dice estar dispuesto a hablar sobre territorios ocupados. Cuando hablamos de cambios con relevancia histórica, no hay otra forma de hacerlo. Tendríamos que celebrar un referéndum. Mientras Joe Biden advierte a Putin de severas consecuencias por parte de la OTAN si usa armas químicas en Ucrania, como teme Washington que puede ocurrir porque Moscú lleva días acusando a Estados Unidos de tener ese armamento. También está sugiriendo que Ucrania tiene armas biológicas. Es una señal clara de que está considerando usarlas y ha empleado armas químicas en el pasado y debemos tener cuidado ante lo que pueda ocurrir.
El gobierno de Vladimir Putin contesta que Estados Unidos debe cesar en sus amenazas si quiere mantener las relaciones bilaterales con Rusia, que según Moscú están al borde de la ruptura. Una de las consecuencias de la invasión rusa es el refuerzo del proyecto comunitario. Los ministros de Exteriores y de Defensa de los 27 acordaron anoche formar el embrión de un futuro ejército europeo. Se trata de una fuerza común formada por 5.000 efectivos que pueda desplegarse rápidamente para responder a cualquier crisis por tierra, mar y aire. El objetivo es que este contingente esté operativo en 2025. Y más consecuencias de la guerra en Ucrania. Las tierras que la política agraria común obligaba a dejar en barbecho se podrán cultivar para compensar el cereal que no va a llegar de Ucrania. De esta manera, la Unión Europea flexibiliza un requisito que marcaba un mínimo de un 5% del total de cada explotación que no se podía cultivar. A partir de ahora se podrá cosechar aquello que no llegará de Ucrania y Rusia, principalmente maíz, girasol, colza y soja. Es una de las medidas más polémicas en la nueva ley de tráfico, la prohibición de superar en 20 km/h el límite de velocidad para adelantar en las carreteras convencionales. Desde ayer está prohibido. La DGT confía en que ayudará a reducir la siniestralidad en las carreteras. 2 de cada 3 accidentes se producen en este tipo de vías. Él es Javier, un taxista que desde hace más de 30 años recorre diariamente estas carreteras. Ahora su duda es si va a dificultar sus labores. Retrasas mucho el adelantamiento, estás en el carril contrario más tiempo, ese es el retraso que estás ahí. Mucha gente va a tener que mirar más a los mandos del coche y lo que nos dice el código es que cuanto menos miremos a los mandos y a los aparatos que llevamos es mucho mejor. La DGT advierte 2 de cada 3 accidentes mortales se producen en estas vías, principalmente en maniobras de adelantamiento. Y a pesar de estas cifras, algunos usuarios creen que les podría entorpecer. Haremos un trenecito enorme. Es perjudicial para todo, para el tráfico y para todo. La desesperación que te puede ocasionar el querer adelantar pero no poder por el tema también de la velocidad puede ser un poco peor para el tráfico. También todo depende un poco de las potencias de los vehículos y de la forma de conducción de cada uno. O sea, si tenemos una conducción eficiente y llevamos un vehículo que esté bien preparado, no creo que haya ningún problema. Una medida avalada por la asociación Stop Accidentes y que afecta especialmente a Soria, ya que el 85% de las carreteras de la provincia son convencionales. Y este que ven es el Veloláser, el dispositivo más discreto de la Guardia Civil. Es un mini radar capaz de controlar ambos sentidos de la circulación en una carretera. Puede colocarse en cualquier lugar y pasa inadvertido para los conductores que pisan demasiado el acelerador. El exceso de velocidad es la infracción más denunciada por la Guardia Civil de Tráfico. En controles móviles como este situado en la provincia de Valladolid, el año pasado se interpusieron más de 120.000 denuncias por ir más rápido de lo permitido. A eso hay que sumar los radares fijos que están señalizados y aún así el año pasado multaron a más de 310.000 conductores. Ha dejado la pérdida de 2 puntos de su permiso de conducción, que lo recuperará en 2 años a partir de hoy. 2 puntos y 300 euros de multa ha recibido este conductor por ir más rápido de lo permitido en esta carretera convencional, con límite a 90 km/h. Durante 2 horas que estuvo el control se detectaron 46 infracciones. Circularon en ese tiempo más de 400 vehículos. 1 de cada 5 accidentes de tráfico con víctimas se relaciona directamente con el exceso de velocidad. Cuando detectan el vehículo radar que está circulando en dinámico, pues lo que hacen es pegar una frenada brusca con el riesgo que eso conlleva, o bien con el vehículo que tiene posterior, o bien porque al realizar esa frenada se desplazan a un carril con el riesgo de colisionar con otro vehículo. La incidencia del coronavirus en Castilla y León continúa en ligero ascenso. Se sitúa en riesgo extremo con 273 casos por cada 100.000 habitantes. Son 10 puntos más que el viernes. Desde ese día han fallecido 13 personas más en los hospitales.
Y se está investigando como violencia machista 2 asesinatos de mujeres en Barcelona y Pontevedra. En esta última ciudad, centenares de personas han salido a la calle en repulsa de lo sucedido. Un hombre está en prisión comunicada y sin fianza por embestir la semana pasada su coche contra el de una joven de 29 años, que lo había denunciado por acoso. Y en Barcelona, un hombre ha terminado confesando a los Mossos que había matado a su expareja. Hoy el Consejo de Ministros ha aprobado el bono cultural. Podrán beneficiarse de él los jóvenes que cumplan 18 años en este 2022. Una tarjeta prepago para gastar en entradas y en productos físicos y digitales. Todos los jóvenes que cumplan 18 años en este 2022 podrán beneficiarse de ese bono cultural de 400 euros, pero tendrán que diversificar sus compras. Podrán emplear hasta 200 euros en artes en vivo, en entradas a musicales, conciertos, exposiciones, cine o teatro. Tendrán otros 100 para productos culturales, es decir, por ejemplo, discos o libros, y otros 100 para cultura online, cultura digital, suscripciones a plataformas musicales o revistas online. Esta propuesta nació en 2016 en Italia, también está en vigor una similar en Francia desde hace 3 años y con ellas los gobiernos lo que pretenden es generar unos hábitos de consumo de cultura entre los jóvenes. Está bien porque al fin y al cabo vas a acabar yendo a cosas que no ibas de antes. En teatro probablemente porque es más caro que el cine y pues como que no voy de normal y pues aprovecharía. Para conciertos, el cine. En el cine o en el teatro, que está quedando como en el olvido. A lo mejor con 18 años lo valoras, pero luego entre 20 años quieres ir a los museos y dices, ostras, pues tendría que haber aprovechado. Es una medida buena, pero a lo mejor te lo gastas en cultura y das el libro en la mesa. Que lo que tiene que cambiar no es el dinero, sino la forma de cómo tiene que apreciar la cultura. La Iglesia española reconoce que 435 bienes en Castilla y León no le pertenecen, entre ellos casi una treintena de cementerios, pero sobre todo viviendas y terrenos. Propiedades que ahora admite que no son suyas, pero que sí inmatriculó a su nombre entre 1998 y 2015. ¿Y qué sucede ahora con todos esos bienes? Pues bien, el Ejecutivo ha elaborado una lista y la Federación Española de Municipios y Provincias se ha encargado de distribuirla a los distintos ayuntamientos para que identifiquen esas propiedades y las regularicen, las pongan a su nombre. Muchos por ahora nos dicen que no se lo plantean, pero otros, sin embargo, lo acaban de hacer. Ana Rayaces. Sí, el Ayuntamiento de Villamediana, en Palencia, ha decidido registrar a su nombre esta ermita. Es uno de los más de 400 bienes en Castilla y León que aparecen en el listado de bienes inmatriculados por la Iglesia de forma errónea. Ahora, el alcalde quiere recuperarla. Es la Ermita de la Discordia. Aparece en este documento el listado de bienes que la Iglesia reconoce no le pertenecen. A lo primero sí que dijeron que estaba registrada a nombre de la Iglesia, pero que luego me llamó y dice no, que no está registrada a nombre de la Iglesia. Hace 20 días el Ayuntamiento aprobó en un pleno recuperar la ermita y ya está inscrita en el registro de la propiedad a nombre del Consistorio de Villamediana. Y ahora se va a registrar a nombre del pueblo, entonces ya va a ser del pueblo entero. La Iglesia reconoce haber vendido medio centenar de propiedades que inmatriculó en Castilla y León, entre ellas esta casa. En el inventariado de los bienes que tiene la Iglesia ya no les consta esto. Es la antigua Casa del Cura, propiedad desde hace 25 años de este vecino. El dinero se tuvo que llevar allí a la notaría, que curiosamente al poco tiempo se arregló la Iglesia. A mí alguno me dijo que ese dinero iba para la Iglesia, yo no lo sé ni lo puedo afirmar. En este caso, al haber pasado el bien a otro dueño, el consistorio podría reclamar indemnizaciones, según el Gobierno. Si tiene todos los derechos, queda apoyado. Si no, lo hablaremos ya en un próximo pleno para ver lo que se hace o lo que no se hace. En Las Omañas no se plantean recuperar el cementerio por su mal estado, aunque es otro de los bienes que aparece en la lista. En total, más de 400 propiedades que la Iglesia ahora no reconoce como propias, pero que sí registró como suyas entre 1998 y 2015.
Las lluvias de las últimas horas están causando complicaciones en algunas zonas de nuestra comunidad. En la estación del Espinar, en Segovia, se han cortado 6 calles por inundaciones. Durante toda la noche se han acumulado 36 litros por metro cuadrado. En las próximas horas la situación se puede complicar todavía más porque las lluvias no cesan en esta zona de la Sierra Segoviana. Es un bien preciado del que no podemos prescindir y al que el acceso no es siempre fácil. Por poner un ejemplo, solo en lo que va de año, la Diputación de Soria ha tenido que recurrir a camiones cisterna para llevar más de 100.000 litros de agua potable a los vecinos de diferentes municipios. En este laboratorio del Servicio de Sanidad de la Junta se analiza la calidad del agua de la provincia de Soria. Un trabajo que realizan 5 personas con el que se busca garantizar que el líquido elemento sea apto para el consumo humano en las captaciones de toda la provincia. Hay un sistema de registro que es SINAC, que es un sistema donde se vuelcan todos los datos. Cuando hay alguna muestra que da mal, se vuelve a tomar muestra y luego en función, bueno, pues se va viendo qué es lo que falla. En 2021 se realizaron 1.241 actuaciones. Un trabajo de campo cuyas muestras recogen los propios inspectores para garantizar la procedencia del agua. El aspecto normalmente del agua sí que te da una idea de cómo puede estar, pero normalmente las captaciones están todas controladas y reguladas. Una vez la muestra llega al laboratorio se comienza con un estudio microbiológico. Un 20% de esos análisis son para químicos contaminantes de tipo geológico como sodio o cloro, lo más habitual. Aquí en Soria concretamente lo que analizamos son las microcistinas, unas toxinas que producen unas algas microscópicas que se llaman cianobacterias y por tanto no se ven y proliferan sobre todo en verano. Al estudio para el consumo humano se añade también el que realizan en zonas de baño como el embalse de la Cuerda del Pozo. Se suelen captar 8 tomas distintas para garantizar la seguridad de esas aguas. La de hoy es una fecha marcada en el calendario por la ONU para concienciarnos de que el agua a la que tenemos acceso abriendo un grifo es un bien no accesible para más de 2.200 millones de personas en el mundo. Así nos vamos. Ahora llegan los deportes. Hasta mañana.